nacional. Es decir, que las radios y las televisiones abiertas, con las que se informa la mayoría de los argentinos, sobre todo los más vulnerables que no pueden pagar un cable, van a depender no solamente de la autoridad de aplicación, sino además de que del Poder Ejecutivo Nacional decida si pueden o no pueden transmitir y quién transmite en esa frecuencia. Esto es lo que se hace convirtiendo a estos ciudadanos que no pueden acceder al cable en ciudadanos de segunda, sometidos a una información controlada por el gobierno en nombre del Estado. Y la tercera pata de este monopolio son las entidades sin fines de lucro. No hay ningún mecanismo en esta ley que establezca cómo se van a activar licencias y a quiénes se le van a dar y a quién no, señora presidenta. Por lo tanto, ya sabemos a quién le van a dar las radios. Se la van a dar a Moyano y se la van a dar a Delía y no se la van a dar a ninguno de los opositores. Y a todos los que acceden con la ilusión de que ahora sí su ONG va a tener una posibilidad de expresarse y que no tienen muy probablemente la posibilidad de financiarse, van a depender claramente de la pauta publicitaria oficial que, como es fácil ver en estos últimos años, es un método de sanción y de castigo para las voces críticas y es un método de soborno para las voces obsecuentes de este gobierno. Pero no quiero terminar sin encuadrar esta ley en la situación política en la que estamos, por la gravedad extraordinaria que tiene. Asistimos, señora presidenta, a la destrucción del Estado en nombre de la revitalización del rol del Estado. Ya se cargaron el INDEC, las patotas de Moreno ya se cargaron el INDEC, un organismo fundamental. Un Estado que funciona sin un instituto de estadísticas confiable es como un avión que vuela sin instrumentos. Ahora se acaban de cargar a la AFIP. Yo me pregunto, un juez de la República que reciba mañana una denuncia de la AFIP por evasión impositiva, si va a pensar que proviene de una agencia autónoma del Estado que intenta cumplir su deber o va a ser simplemente una revancha de este gobierno contra sus socios o contra quienes le molestan por sus opiniones o sus acciones. Destruyen el Estado cuando destruyen el INDEC, destruyen el Estado cuando destruyen la AFIP y la transforman en una fuerza de choque en función de los intereses del kirchnerismo y lo hacen para peor en nombre del Estado. Después de gastar las palabras progresismo, centroizquierda, derechos humanos, ahora también rol del Estado es otra palabra gastada, usurpada y tratada como un trapo de piso. Y la situación política en la que esto se instala es también fácil de describir en términos de destrucción de la democracia desde adentro de la democracia. Tenemos un Poder Ejecutivo Nacional donde los ministros que se oponen a la corrupción son expulsados mientras los bocones y obsecuentes son mantenidos en sus puestos. 6 años sin una sola reunión de ministros. Un Poder Ejecutivo Nacional que, como se ha dicho insistentemente, se ha dicho directamente en este recinto, sin que ningún fiscal de la República se entere, es ejercido por el doctor Néstor Kirchner y no por quien debería, no por la presidenta de la Nación elegida por los ciudadanos argentinos, Cristina Fernández de Kirchner, sino por el marido. Lo he denunciado penalmente y todavía no tenemos juez para esa causa y no tenemos juez porque el Consejo de la Magistratura vigila. Tenemos un Parlamento vaciado que firma leyes como una escribanía, que considera en 10 horas una ley de semejante magnitud, con 157 artículos, 160 y pico creo que son ahora artículos, y 215 modificaciones en pocas horas. Un Parlamento vaciado, además, que cometió el escándalo de sancionar leyes con apresuramiento similar, vetadas por la Presidenta de la Nación, mientras el presidente de la comisión correspondiente decía que había firmado la ley sin siquiera leerla. Volvemos a las andadas, señora Presidenta. Un Parlamento vaciado que aun cuando el oficialismo y la oposición se ponen de acuerdo para sancionar la ley de glaciares o la de emergencia agropecuaria, la Presidenta veta y anuncia lo que va a querer hacer después del 10 de diciembre. Veto para las leyes del Parlamento y decreto de necesidad de urgencia para todo lo que necesiten los Kirchner. Un Poder Judicial vaciado y controlado desde el Consejo de la Magistratura. Una libertad sindical que consiste en que el señor Zanola está ahí desde hace 25 años sin que nadie le diga nada y los afiliados a los bancarios
se mueren porque les dan píldoras truchas, un sindicalismo trucho y una libertad de expresión que se quieren cargar ahora a través de esta ley. Un parlamento y una oposición y un oficialismo y un periodismo argentino que, según declaraciones de alguien inobjetable, porque de esto Alberto Fernández sabe mucho, hay escuchas telefónicas en todos nuestros teléfonos, el suyo, señora presidenta, el mío, los del oficialismo, los de la oposición. Sí, salúdelo nomás, que lo está escuchando probablemente el ministro Aníbal Fernández, que se va a encargar ahora justamente de la autoridad de aplicación. Mándele saludos de mi parte también. Así que esto es el país en el que vivimos, con un poder ejecutivo, con un parlamento, con un poder judicial, con una libertad sindical y con un sistema de garantías institucionales para ejercer los deberes del periodismo, del oficialismo, de la oposición, vergonzoso. La destrucción de la democracia con la excusa de la democracia. Y quiero cerrar diciendo algo que me parece fundamental. Jamás nos hemos opuesto a la sanción de una ley de medios de la democracia. Es más, hemos presentado infinidad de proyectos que han estado cajoneados en todas las comisiones. Lo único que nos falta ahora es que la ley de la democracia viole la Constitución. Lo único que nos falta es que la ley de la democracia sea peor que la que estaba vigente. Y lo único que nos falta es que la ley de la democracia ayude al gobierno a seguir destruyendo la democracia en nombre de la democracia. Gracias, señora presidenta.